Biblias y hoy vamos a hacer un paréntesis en nuestro recorrido por el libro de Apocalipsis. Vamos a continuar las próximas semanas, pero por hoy quiero entregar a ustedes algo que ha estado en mi corazón por mucho tiempo y creo que seguirá allí hasta el final y que yo quiero compartirlo con ustedes. En la segunda carta a Timoteo vamos a hablar sobre el futuro de la iglesia y vamos a hablar específicamente de cómo asegurar el futuro de la iglesia. El apóstol San Pablo escribió esta carta, la segunda carta a Timoteo, cuando él sabía que ya no iba a estar más acá. Él sabía que tenía que partir, estaba a punto de morir, pero él veía el futuro, pensaba en el futuro. Y él le había dicho a la iglesia, o más bien a los pastores de la región de Éfeso, que precisamente es la iglesia que pastoreaba a Timoteo. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, Timoteo era pastor en Éfeso. Pero un tiempo antes, él había hablado a todos los ministros de esa región de Éfeso y les había dicho que él sabía que ya no los iba a volver a ver. Y él les dice: yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de en medio de vosotros se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar detrás de sí a los discípulos. O sea, Pablo estaba viendo hacia el futuro. Pablo sabía que esa era la última vez que los iba a ver, sabía que estaba a punto de morir, pero él estaba viendo hacia el futuro. Nosotros debemos de ver hacia el futuro, hermanos, hacia el futuro de la iglesia. La iglesia no es simplemente para nuestra satisfacción, para nuestro consuelo, para una especie de terapia emocional, como algunos la consideran. La iglesia es la iglesia del Dios viviente y va a permanecer cuando ya nosotros no estemos aquí. Existía cuando nosotros no nos habíamos convertido y seguirá en la iglesia de Cristo. Ahora el Señor nos ha dado participación en esa iglesia, nos ha dado el privilegio de ser parte de esa iglesia, nos ha hecho un llamado, nos ha elegido, nos ha dado una vocación como santos suyos para participar de la herencia de los santos en luz. Somos participantes de una herencia. Hemos sido incluidos en un pueblo al cual nosotros no pertenecíamos antes, pero es un pueblo con propósito. Es un pueblo con un propósito supremo, más allá de nuestros propios intereses, más allá de nosotros mismos, más allá de nuestra vida. Y es un privilegio maravilloso, hermanos. Una de las cosas que a mí me impresionan de la Biblia, entre tantas cosas, la Biblia es extraordinariamente impresionante, pero una de las muchas cosas que me impresionan de la Biblia son sus genealogías. ¿Cómo es que Dios guardó registro de esos individuos, algunos de los cuales se mencionan una vez y nunca más se vuelven a mencionar, en esas largas genealogías llenas de nombres? Y uno lee algunos nombres allí que no se sabe quiénes son, no se sabe qué hicieron, no se vuelven a mencionar, aparecen allí. Pero lo que sí sabemos es que si aparecen allí, si Dios dejó registro de esos nombres que aparte de que aparecen ahí son anónimos y son desconocidos, para Dios no son desconocidos, para Dios no son anónimos, ellos formaron parte del propósito. Y su participación fue tan importante para Dios, aunque no para los hombres, pero fue tan importante para Dios que su nombre quedó registrado ahí. Debemos pensar de esa manera acerca de la iglesia, hermanos. Debemos pensar que aquellos que son llamados a formar parte de su cuerpo, aunque ante los ojos de los hombres no tengan ninguna prominencia, aunque parezcan no tener importancia, y quizás tú mismo pienses: bueno, yo no hago mucho por la iglesia, yo no tengo dones, no participo.
Bueno, si tú no participas y piensas que no tienes dones, examina tu vida, porque sí tienes dones y tienes una participación en la iglesia. Quizás eso se deba a tu negligencia, a que eres negligente, que no participas y no parece que no tienes dones, pero tú tienes dones para la obra de Dios, para la gloria de Dios, para el beneficio de otros. Pueden ser dones que no son vistosos, como los dones de un predicador, o los dones de un diácono, o los dones de una persona que tiene la capacidad de hablar y que es muy amigable y muy extrovertida. Puede ser que no sean dones así, vistosos, pero Dios le ha dado dones a cada uno de nosotros. Así que de esa manera nosotros debemos pensar acerca de la iglesia. Esa era la manera en que pensaba Pablo de la iglesia, en la que pensaba Pedro, en la que pensaba Josué en el Antiguo Testamento. Pablo escribe acá en el umbral de su muerte, en el capítulo, en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 4, verso 6, dice: yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Es un hombre despidiéndose. Pero a la vez que él se está despidiendo, escribe la segunda carta a Timoteo. Y hoy vamos a hacer un recorrido por esta carta para examinar las recomendaciones que Pablo le da a este pastor y a esta iglesia para preservar, para asegurar el futuro de la iglesia. Por cierto, hermanos, Timoteo era pastor de Éfeso. Y a Éfeso, pues hay una carta escrita a Éfeso, ¿no es cierto? Pero a Éfeso la volvemos a encontrar en el libro de Apocalipsis. Y en el libro de Apocalipsis, la iglesia de Éfeso está en decadencia. El Señor le dice: has perdido tu primer amor. Pero no es porque no supieran qué es lo que tenían que hacer, porque Pablo se lo dejó establecido. Así que nosotros somos responsables de lo que va a suceder con nuestra iglesia en el futuro, hermanos. ¿Qué rumbo va a tener esta iglesia? ¿Qué rumbo va a tener tu vida, tu familia? ¿Qué rumbo va a tomar esta obra? Nosotros cada uno somos responsables. No es el pastor, somos todos los que pertenecemos a esta iglesia, como miembros principalmente. Pero aún los que son asistentes, que no se han hecho miembros, tienen que asumir una responsabilidad y reconocer que ser un miembro es una cosa bíblica y necesaria. Pero los miembros principalmente tienen que asumir su posición, su responsabilidad, porque el Señor nos va a pedir. Muy bien, vamos entonces a examinar 4 recomendaciones que el apóstol Pablo le da a Timoteo para asegurar el futuro de la iglesia. Y estas 4 recomendaciones tienen mucho que ver con nuestra iglesia también, con cada uno de nosotros. Estas 4 recomendaciones las podemos describir así. Primero, conservar la pureza doctrinal. Segundo, formar obreros fieles. Tercero, permanecer firmes en la gracia y en la fe de Cristo. Y 4, persistir en la predicación. Repito, conservar la pureza doctrinal, formar obreros fieles, permanecer firmes en la gracia y en la fe de Cristo y persistir en la predicación. Cuando Pablo escribió su primera carta a Timoteo, él le dice a Timoteo: yo espero poder ir pronto a verte, pero si tardo, te escribo para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios,
que es la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Es el concepto que Pablo tenía de la iglesia. Y él está escribiendo a Timoteo y a la iglesia de Éfeso, que Timoteo pastoreaba, para que supieran cómo conducirse. Así que vamos a examinar estas cuatro recomendaciones apostólicas para la preservación, para el futuro de la iglesia. Primero, en el capítulo 1, verso 13 de la segunda carta de Timoteo, o a Timoteo, capítulo 1, verso 13, Pablo le dice a Timoteo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Retén la forma de las sanas palabras. 2 Timoteo capítulo 1, verso 13. La forma de las sanas palabras que de mí oíste. Pablo está siendo aquí muy preciso respecto a la doctrina, respecto a las palabras, a las cuales él califica de sanas palabras. Y está diciéndole a Timoteo: Timoteo, es tu responsabilidad retener la forma de estas palabras que son sanas, que traen salud a la iglesia. No va a haber salud en la iglesia si estas palabras se deforman, si esta doctrina se deforma. Nosotros hemos oído de la reforma en el siglo XVI, que fue, hermano, un movimiento divino, porque Dios tuvo que haber hecho eso. Los hombres que Dios usó allí realmente son admirables, pero lo admirable no es los hombres, sino lo que Dios hizo en esos hombres, la reforma. ¿Y por qué en la providencia de Dios eso se conoce como la reforma? Porque había una deforma, se había deformado la iglesia. Las sanas palabras apostólicas, las sanas palabras de Cristo habían perdido su forma. La adoración había perdido su forma. Los creyentes eran deformes. Su manera de pensar era deforme. Habían perdido la forma. La iglesia de Éfeso en el libro de Apocalipsis estaba perdiendo su forma. El Señor le dice: tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Luego encontramos al final de los 7 mensajes de Apocalipsis a las iglesias, encontramos a la Odisea, a la cual el Señor le dice: tú no eres frío ni caliente, sino tibio, y por eso te vomitaré de mi boca. Por cuanto no eres frío, no sirves para nada ya. Eres una iglesia de nombre. A la iglesia de Sardis el Señor le dice: tú tienes nombre de que vives y estás muerto. Tú no eres iglesia. Ya no sirves como iglesia. Estás muerto. Hay algunos pocos todavía allí que han permanecido fieles, pero son muy pocos. El peligro, hermanos, de la deforma, el peligro de que se pierda la forma de las sanas palabras de Cristo, está allí siempre, perenne, constante. Y nuestro llamado es a ser celosos en mantener la forma de las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 3 de 2 Timoteo, Pablo dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y luego hace un catálogo, una lista de todos los pecados y las abominaciones y la conducta reprochable de los falsos maestros de aquel tiempo, o de los que Pablo predice que habrán de venir. Vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios. Y Pablo hace una lista que termina diciendo en el verso 5: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia
de ella. Estos se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Noten ustedes el panorama que Pablo está presentando aquí de la iglesia. Está hablando de hombres amadores del placer, amadores de sí mismos, que están en posiciones de liderazgo. Y van a entrar en las casas de mujercillas cristianas, ¿no? Dice, mujercillas cargadas de pecados, arrastradas de diversas concupiscencias, que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Claro, un ciego no puede guiar a otro ciego. Si estos maestros son falsos, sus discípulos van a ser falsos también. Si estos maestros no predican la verdad, sus discípulos nunca van a aprender la verdad. Siempre estarán aprendiendo fábulas, aprendiendo doctrinas de hombres y nunca llegarán al conocimiento de la verdad. Y Pablo está advirtiendo acá, de una manera muy, muy solemne. Capítulo 4 de Primera de Timoteo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué quiere decir apostatar de la fe? Apostatar de la fe quiere decir haber conocido, haber entendido, haber practicado los principios de la fe cristiana y darle la espalda. Eso es apostasía. Darle la espalda. No es lo mismo que tú ignores a una persona que nunca has conocido. No es lo mismo que tú seas diferente a una persona con la que tienes alguna relación casual. No es lo mismo a que si tú eres indiferente a una persona con la que has tenido una relación personal cercana. No puedes ser indiferente. No es lo mismo alguien que nunca ha creído, que nunca ha entendido, que nunca ha aceptado esta verdad, a alguien que ya la aceptó, la creyó, la profesó, la entendió y supuestamente la vivió y luego le da la espalda. Eso es un apóstata. Hay muchos apóstatas por ahí que han conocido la verdad y le han dado la espalda. Pablo dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros días, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, le darán la vuelta, la espalda a la fe. Y escucharán espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Ahora no está diciendo que se han convertido en endemoniados y en personas grotescas, que adoran seres con cuernos, no necesariamente. Cuando dice doctrinas de demonios y espíritus engañadores, Pablo describe eso en el verso 2 diciendo que por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ella los creyentes y los que han conocido la verdad. No, eso parece inocuo, eso no parece satánico. Pablo dice, doctrinas de demonios, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. El problema y lo demoníaco de esto es que es una religión fundamentada en mandamientos de hombres, en esfuerzos y en apariencias. Prohibirán casarse. El Señor nunca prohibió casarse. Y si una religión se fundamenta en que sus ministros no se pueden casar, o sus miembros no se pueden casar, o que no pueden comer este alimento y no pueden comer aquel alimento, y no se fundamenta en la persona del Señor Jesucristo, se ha desviado de la verdad. Capítulo 6 de Primera de Timoteo, dice Pablo, verso 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Noten ustedes que Pablo vuelve a usar el término las sanas palabras.
Y dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma, no toma la forma. Recuerda que Pablo le dice aquí en 2 Timoteo 1:13 a Timoteo, retén la forma. Ahora dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma, si deforma, si pierde la forma de las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, dice el verso 4, capítulo 6 de 1 de Timoteo, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas de hombres necios, corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. ¿Qué es lo que está Pablo haciendo acá, hermano? Le está advirtiendo a un hombre que Pablo sabe que va a quedar tomando el lugar en gran parte que él ocupaba y que ahora va a quedar vacío porque Pablo está a punto de morirse. Y Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Cuida de la doctrina. Conserva la pureza doctrinal, la teología. Si una iglesia quiere perseverar, asegurar su futuro, esa iglesia tiene que preservar la teología. Por eso es que una iglesia, hermanos, es sano, es importante que una iglesia tenga una confesión de fe, no una confesión diseñada por el pastor, sino una confesión histórica que haya sido probada a través de los siglos, que haya sido usada por los cristianos a través del tiempo, que esté fundamentada en la Escritura y esté fundamentada en el criterio general de la iglesia a través de los siglos, de aquellos que han entendido la doctrina. Porque los pastores nos equivocamos. Los pastores de repente podemos entender la Biblia y entenderla mal y desviar al pueblo de Dios. Por eso necesitamos, hermano, asegurarnos de que lo que estamos predicando es una teología sana, bíblica, sólida, robusta, histórica, ortodoxa, recta. Necesitamos control de calidad. Los pastores, hermano, no pueden estar diciendo lo que quieran en el púlpito. ¿Y qué es lo que controla la calidad de lo que se dice en el púlpito? Primero que todo, la Escritura. Luego el consejo de hombres sabios, maduros. Y las confesiones históricas y los credos históricos. Por eso las iglesias desconectadas de la historia, iglesias que piensan que la historia de la iglesia comenzó con su iglesia o con su pastor o con ellos cuando se convirtieron. No, la historia de la iglesia comenzó hace muchos años, miles de años, y nosotros tenemos que ser respetuosos de esa historia. En ese sentido, hermanos, existe una tradición, pero es una tradición, no es una tradición muerta, es una tradición sana. Hay una tradición muerta y hay iglesias tradicionales muertas que dependen de la tradición y nada más. Nosotros dependemos de la Escritura y la tradición bíblica, teológica, sana de la historia de la iglesia ortodoxa. En nuestro caso, nosotros nos adherimos, nos apoyamos, nos ayudamos, porque eso no es autoridad para nosotros, pero es una ayuda. En la confesión de fe bautista de Londres de 1689. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso de la confesión bautista de Londres de 1689?
Bueno, si no lo sabes, eso es una buena cosa que tú puedes averiguar. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? No es el momento para explicarlo, pero es el momento para decir que documentos como esos, hermano, ayudan a la iglesia en esta recomendación. No son autoridad, pero sirven como control de calidad, sirven como apoyo, como ayuda, sirven para instruir. Siendo esta nuestra autoridad, la Sagrada Escritura. Retén la forma de las sanas palabras. Conserva la pureza doctrinal. La iglesia tiene que hacer eso. Segundo, Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 2 de segunda de Timoteo, en el capítulo 2, verso 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahora Pablo está hablando de hombres fieles. Y noten ustedes, Pablo el anciano, que está a punto de morir, que sabe que ya no va a estar dentro de poco tiempo, le está diciendo a Timoteo, el hombre joven, maduro, que él le encargue lo que ha escuchado de Pablo y lo que él está predicando, que se lo encargue a hombres que vengan atrás, pero que sean fieles. Lo que has oído de mí, dice Pablo, esto que tú estás predicando, que oíste de mí, esto encárgaselo a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. De nuevo, Pablo está viendo el futuro de la iglesia, hermanos. Pablo sabe que la iglesia necesita hombres. Hombres de la iglesia. Hombres en la iglesia. Los hombres necesitan tomar su posición, asumir su responsabilidad. Los hombres necesitan ser esposos bíblicos, padres bíblicos, hombres bíblicos, trabajadores, fieles, y ser perseverantes, asiduos, amantes, estudiosos, diligentes en la palabra de Dios. Hombres ignorantes en la iglesia no sirven. Hombres débiles, cobardes, perezosos de la iglesia no sirven. ¿Para qué quiere la iglesia hombres perezosos, ignorantes y cobardes? ¿Para qué? Oh, que Dios nos ayude, hermano. Que Dios ayude a los hombres. Hombres que si son parte de la iglesia, si son cristianos, asuman su posición. Que sean seguidores del Cordero. Fieles. Dice la Escritura, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. ¿A quién? Al mundo, a Satanás, a los enemigos. El Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Hermanos, Dios no depende de nadie, la iglesia no depende de nadie. El Señor Jesucristo sostiene a su iglesia, pero Él, en su soberanía, en su decreto, Él es un Dios de medios y Él usa medios y nos da el privilegio inmerecido de ser parte de su iglesia y de ser instrumentos para que su iglesia avance. Si nosotros no respondemos, si somos vasos inútiles, seremos desechados, pero podemos ser vasos útiles. Dios nos quiere usar, Dios te quiere usar, hombre. Dios te quiere usar para formar familias sólidas, hijos bien instruidos. Nadie garantiza que los hijos se van a convertir porque los instruimos, pero es tu responsabilidad instruirlos. Hombres que sepan, que conozcan su Biblia. Hombres que oren, que se humillen delante de Dios.
reconozcan su impotencia y busquen de Dios la fortaleza. En el versículo 1 del capítulo 2 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído en mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En el capítulo 1 de Timoteo, en la primera carta de Timoteo, quiero decir, primera carta de Timoteo, capítulo 3, Pablo dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Aquí está hablando a cierta clase de hombres. ¿A qué hombres le está hablando aquí? A hombres que anhelan obispado. ¿Qué quiere decir obispado? Obispado quiere decir supervisión. Y esa palabra obispo es sinónimo de pastor. Y esa palabra pastor y obispo es sinónimo de anciano. Y anciano, pastor u obispo en la iglesia significa alguien a quien Dios lo capacita, lo llama, lo confirma. Dios y la iglesia lo confirman para que sea un supervisor dentro de la iglesia, de la vida espiritual de la iglesia, de la enseñanza, de la doctrina de la iglesia. Para que sea un anciano, una persona, no necesariamente tiene que ser anciano de edad, pero una persona con criterio, una persona con sabiduría. Y que sea pastor. Entonces Pablo dice acá en el capítulo 3 de 1 de Timoteo, verso 1, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Porque hacen falta obreros, la mies es mucha y los obreros son pocos. Ahora Pablo da una serie, hermano, de requerimientos. No cualquiera puede solo porque quiere. No cualquiera puede llegar a ser pastor solo porque le gusta, o porque le gusta hablar con la gente, o porque le gusta hablar en público, o porque sabe hablar en público. Tiene que tener un corazón de pastor, pero sobre todo tiene que ser fiel. Noten ustedes lo que Pablo dice: es necesario que sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, apacible, amable, no avaro, que gobierne bien su casa. Es decir, no puede ser una persona que se enciende y se enoja de inmediato, o una persona que no le gusta que lleguen a su casa. Las personas no le gusta que se metan en su privacidad. No, tiene que ser una persona abierta. O una persona que le gusta el dinero y le gustan las ganancias y los lujos. O que no le gusta a la gente. Tiene que ser una persona, hermano, con estas cualidades, estas virtudes, que solo Dios las da. Dios se las da a la persona. Es algo de Dios. Pero también nosotros tenemos que pedírsela, porque quizás nuestra personalidad sea de ser muy privados, quizás crecimos sin disciplina, nos criaron sin disciplina, no tenemos disciplina mental, no tenemos disciplina diaria. Tenemos que pedírsela al Señor. Hombres. Dice el verso 6, no un neófito. Es una persona formada, que ha dado muestras en la iglesia con el paso del tiempo, que es capaz de sentarse, escuchar, aprender, someterse. Porque hay algunos que llegan a la iglesia y desde que llegan quieren que les den privilegio y que les pongan en posiciones prominentes. No. Habla de los diáconos en el verso 8, diáconos. Los diáconos son una gran bendición. Los diáconos son un regalo de Dios para la iglesia, así como los pastores son un regalo de Dios para su iglesia, y los diáconos son un regalo de Dios para su iglesia también. Diáconos fieles, qué bendición una iglesia que tiene diáconos fieles, hermano. Pero dice que deben ser honestos, sin doblez, no dados al vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, es decir, deben tener entendimiento también y deben de ser obedientes a ese conocimiento. Dice el verso 10, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Sometidos a prueba, ¿qué quiere decir sometidos a prueba? Quiere decir que tienen que haber estado allí
y haber demostrado con el paso del tiempo que son dignos de respeto, que la gente los respeta, que la gente confía en ellos, que tienen buen testimonio, que se han ganado el corazón de las personas, que las personas los oyen y que son serviciales, que están dispuestos a servir y que son constantes en la iglesia, llegan temprano a la iglesia, están en todos los servicios de la iglesia, siempre. No llegan temprano porque son diáconos, no, son diáconos porque siempre llegaron temprano. No están siempre en los cultos porque son diáconos, no, son diáconos porque siempre estaban en los cultos. Es decir, han demostrado su fidelidad. Y Pablo dice a Timoteo, si quieres que la iglesia permanezca en el futuro, es necesario que lo que has oído de mí ante muchos testigos se lo encargues a hombres fieles, que sean aptos para enseñar también a otros. Aquí está hablando específicamente de pastores, para enseñar, pero hay diáconos también que enseñan. Así que, hermano, la iglesia necesita conservar la teología, la forma de la sana doctrina, pero necesita hombres también. Necesita hombres. Por supuesto, claro que necesita mujeres. Las mujeres son esenciales, fundamentales. Pero aquí Pablo en particular, específicamente, Pablo está hablando acá de hombres que sean aptos para enseñar también a otros. O sea, de pastores, de ministros, porque no hay pastoras. Pastoras no hay en la Biblia. Hay por ahí en las iglesias pastoras, pero esas no son bíblicas. Por cierto que del tema del papel de la mujer en la iglesia y en el hogar, lo vamos a hablar en uno de nuestros estudios de los jueves, en un futuro cercano. Ya hablamos de los hombres anteriormente, pero Pablo está hablando aquí específicamente de los varones. Y es que una de las limitaciones y de las digamos, debilidades particulares de los varones es la pasividad. ¿Por qué digo eso, hermano? Porque eso es obvio en la escritura y es obvio en la vida cotidiana. Casi todas las mujeres se quejan de que sus maridos son pasivos, no toman la iniciativa de vida ante las cosas. Y a veces las mujeres toman la iniciativa y son más rápidas para hacer las cosas que los varones. Eva se puso a hablar con Satanás y Adán no hizo nada para evitarlo, fue pasivo. Y luego Eva, cuando Satanás la convenció, Eva le dio a Adán de comer y Adán no hizo nada. Adán aceptó, se dejó arrastrar. Problema de los hombres, la pasividad, con el pretexto de que mucho cansancio, de mucho trabajo allá afuera, llegan a casa, a la televisión, al descanso, a la pasividad. Por eso es que la Biblia, hermanos, llama a los hombres a que actuemos varonilmente. Vengan conmigo a 1 Corintios, por favor. Y actuar varonilmente no es estar en el gimnasio y sacar músculo y aprender mecánica y hacer trabajos físicos, aunque eso es parte de ser varonil, pero eso no es la parte principal de ser varonil. 1 Corintios, capítulo 16, verso 13: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Así que esta es la segunda recomendación. Tercera recomendación: permanecer firmes en la fe de Cristo, en la gracia y en la fe de Cristo. Capítulo 3 de 2 Timoteo, verso 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe
que es en Cristo Jesús. Noten ustedes que acá Pablo está recomendándole a Timoteo que sea persistente en lo que ha aprendido. Y se refiere a las Escrituras, pero particularmente Pablo menciona la fe que es en Cristo Jesús para salvación. Porque esa es la esencia de las Escrituras, la fe que es en Cristo Jesús. Así que Pablo le dice a Timoteo, verso 14, capítulo 3 de segunda de Timoteo: persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. De todo lo que la Escritura enseña, Pablo, hermanos, se enfoca en la salvación que es en Cristo Jesús. De todo lo que la Escritura enseña, y la Escritura enseña absolutamente de todo lo imaginable que existe, todo lo que nos podamos imaginar. Nos enseña principios para la vida. Pero el mensaje esencial, el mensaje supremo de la Biblia, es Cristo Jesús. La fe en Cristo, la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. O sea, Pablo le está diciendo a Timoteo, después de haberle dicho, retén la forma de las sanas palabras, la teología bíblica, después de haberle dicho, encarga esto a hombres fieles, ahora le dice, Timoteo, persiste en la fe de Cristo. Persiste en la salvación por la fe. La salvación no es por obras. La salvación no es por rituales. No es por esfuerzos personales. No es por ceremonias. No es por méritos humanos. Es por la fe en Cristo. En el capítulo 2, verso 1 de 2 Timoteo, Pablo le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, la gracia que viene de Cristo, la gracia que encontramos en Cristo. Ahí está tu fuerza. Y aquí en el capítulo 3, verso 15, está diciendo, en Cristo, en la fe de Cristo, ahí está la salvación. Es en Él. Cristo. En el verso 8 del capítulo 2, dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. ¿Por qué le dice acuérdate de Jesucristo? Sí, Timoteo era cristiano y en la iglesia siempre se está hablando de Cristo. ¿Por qué le van a decir a uno acuérdate de Jesucristo? Porque Pablo estaba haciendo un énfasis aquí específico, particular, sobre la necesidad de tener nuestra mirada puesta en Cristo y este crucificado. Cristo y este crucificado. La gran tragedia, el gran drama de la iglesia de Gálatas es que ellos se habían apartado de Dios, aunque seguían en la iglesia. Seguían siendo evangélicos, seguían llamándose cristianos, pero se habían apartado de Dios. Y Pablo les dice, estoy maravillado que ustedes se han apartado tan pronto de Dios, del que los llamó, para seguir un evangelio diferente. Siguen siendo evangélicos, siguen siendo religiosos, siguen yendo a la iglesia, pero están apartados de Dios. ¿Por qué? Porque apartaron la mirada de Cristo. Oh, Gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Cristo ha sido claramente presentado como crucificado entre vosotros. Ustedes cambiaron de religión. Ustedes siguen teniendo su iglesia, siguen teniendo sus cultos, siguen teniendo sus ceremonias. Pero esa es otra religión. Lo que ustedes tienen es otra religión. Esto solo quiero saber de vosotros, dice Pablo, capítulo 3 de Gálatas, verso 2.
quiero saber esto, quiero que me respondan esto. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Ustedes que están viviendo por obras, ¿fue así como recibieron el Espíritu, por sus esfuerzos? ¿O fue por el oír con fe? Tan necios sois. Verso 3. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Qué fácil es desviarse, hermanos. Pablo está viendo el futuro de la iglesia y sabe que si la iglesia comienza a vivir por obras, por esfuerzos, por ritos, por ceremonias, comienza a vivir de una manera formalista y pierde de vista a Cristo, de nada le va a servir su religión. Capítulo 5 de Gálatas. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez al yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿Ven ustedes qué severa es la realidad que Pablo le está poniendo? La realidad con la que Pablo está confrontando a esta iglesia. Le dice: ustedes de nada les va a servir Cristo. Cristo aquí, Cristo allá, Cristo en la canción, Cristo en la oración. No les va a servir de nada si ustedes se justifican por las obras, si ustedes no han entendido el Evangelio. Y otra vez, dice en el capítulo 5, verso 3, otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Qué es eso de desligarse de Cristo? ¿Qué es eso de caer de la gracia? Algunos imaginan que caer de la gracia es cometer adulterio y engañar a la mujer. No, no necesariamente. Claro, eso es caer de la gracia. Eso es una total desgracia. Eso ya es haberse apartado por completo. Pero se puede caer de la gracia, se puede estar desligado de Cristo, haberse apartado de Dios, si nosotros no vivimos por la fe, si vivimos por nuestra fuerza. Hermanos, esto es tan maravilloso, pero a la vez es tan sutil y tan peligroso. Señor Jesucristo dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. No hay que hacer nada. Él ya lo hizo todo, pero tenemos que creerlo. Y si lo creemos, entonces vamos a hacer muchas cosas, pero no para ganar méritos. Lo vamos a hacer porque Él ha obrado en nuestra vida. Vamos a ser cristianos fructíferos. Vamos a ser cristianos obedientes, esforzados, que servimos al Señor por amor. Porque dice que la fe obra por el amor. Pero si nuestra religión es una religión solamente de labios, de cabeza, entonces vamos a hacer lo que se necesita. Llegar el domingo en la mañana y ya cumplí. Dar mi ofrendita y ya cumplí. No hay esa pasión, no hay ese amor, no hay esa visión. El Señor le dice: has perdido tu primer amor, has caído de la gracia. Eres tibio. No eres ni frío porque no estás en el mundo, pero tampoco eres caliente porque medio estás en la iglesia. Eres tibio. Arrepiéntete. Así que Pablo le dice a Timoteo, si la iglesia va a permanecer la iglesia, tú tienes que persistir, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es por la fe, hermano. Si pones tu mirada en Cristo, si
oyes en Cristo, si vienes a Cristo, si te arrepientes de tus pecados en Cristo, si te abres delante del Señor, Él va a obrar, su Espíritu te va a llenar, vas a ver el amor, entender el amor, y el amor te va a mover y va a producir frutos espirituales en tu vida. Frutos. Así que Pablo le da estas 3 recomendaciones. Retén la forma de las sanas palabras, o sea, conserva la pureza doctrinal. Encarga estas cosas que has oído a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros, o sea, forma obreros fieles. Tercero, persiste en lo que has aprendido de Cristo, de la fe de Cristo, o sea, permanecer firmes en la gracia y en la fe de Cristo. Y en cuarto lugar, Pablo le dice en el capítulo 4, te encarezco, verso 1, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación de su reino, que prediques la palabra. Timoteo, tú eres un pastor, tú eres un ministro llamado a predicar. Predica. No prediques tus propias ideas, no prediques filosofía humana, no entretengas a la gente. No le hables de política, de sociedad, de historias, de testimonios. Predica la palabra. La iglesia se va a sostener solo así, hermano, solo predicando la palabra. Insta a tiempo, fuera de tiempo, y usa esa palabra úsala para redarguir. Úsala, redarguye, reprende con esa palabra. Exhorta con esa palabra y hazlo con mucha paciencia y con mucha doctrina. Paciencia y doctrina. Predica, redarguye, reprende, exhorta con esa palabra. Cuando prediques, redarguye, reprende, exhorta, que la gente se dé cuenta de su condición, de su pecado, de su necesidad, y que se sienta animada a arrepentirse, a venir a Cristo. Hazlo con paciencia, con doctrina. La iglesia lo necesita. Y Pablo aquí está viendo de nuevo al futuro, porque noten ustedes lo que él dice en el verso número 3, porque Timoteo, viene tiempo cuando la gente no va a querer oír esto, no va a soportar la sana doctrina, no le va a gustar esto, no soportarán la sana doctrina, pero tendrán comezón de oír. Quieren ser religiosos, quieren estar en la iglesia, quieren sentirse bien con su conciencia, aunque no con Dios. Tendrán comezón de oír, y entonces ¿qué va a pasar? Toda esa gente con comezón de oír va a atraer multitud de falsos maestros. Se amontonarán maestros conforme a las concupiscencias de la gente. Lo que la gente quiere oír, los maestros se lo van a decir. Y las iglesias se van a llenar de gente con comezón de oír, que no soporta la sana doctrina, y los falsos maestros van a estar complaciendo a la gente. Eso no es la iglesia. Y Pablo le dice, yo delante de Dios te digo, porque un día nos va a juzgar, predica. Porque va a venir tiempo cuando la gente no va a querer oír esto, pero tú predica, aunque no lo quieran oír. Y se van a amontonar maestros más exitosos, porque van a tener multitudes que los van a seguir, pero tú predica. Y se volverán a las fábulas, apartarán de la verdad del oído, se volverán a las fábulas, cosas fabulosas, historias, testimonios, maravillas, imperios religiosos. ¿Para qué? Así que esto es lo que Pablo le dice a Timoteo. Timoteo, estas son mis recomendaciones. Conserva la sana doctrina, forma obreros fieles, permanece firme en la gracia y la fe de Cristo, persiste en la predicación. Ahora, Pablo le dijo muchas otras cosas a Timoteo, y en otras partes de la escritura nos dice muchas otras cosas, pero estas son esenciales, hermanos, esenciales.
hermanos, queridos amigos, el tiempo pasa, los años pasan, los predicadores envejecemos y nos morimos. Los creyentes envejecen y se mueren también. Pero queremos nosotros que a medida que envejecemos, nosotros envejezca la iglesia y se muera la iglesia también. ¿O queremos que persevere? La iglesia no se va a detener. Pero para que se mantenga firme y pura, se necesita un pueblo entendido. Se necesita oración. Por eso la iglesia no puede dejar de orar. Los miércoles y los sábados no podemos dejar de orar, hermano. Ni en nuestros cultos, ni en nuestra vida privada. Se necesita un pueblo entendido, un pueblo que dependa de Dios. Un pueblo que sirva a Dios con paciencia y obediencia para que la obra de Dios no se detenga. Para que continúe. Es algo, hermano, que puede volverse rutinario y humanamente, entre comillas, hablando, pesado, difícil. Pero para los verdaderos hijos de Dios que tienen esa visión, hermano, no se van a detener. Abraham, Dios le ofreció un hijo. Pasaron, hermanos, 10 años, 15 años, y el hijo no llegaba, 20 años. Y Abraham, cansado de tanto esperar, ¿no? Y de vivir en la tierra que Dios le había prometido, sin ser propietario de esa tierra, como que si fuera un extranjero. Y le dice: Señor, ¿qué me vas a dar? Porque ando sin hijo, no tengo hijo, no me has dado hijo, ni tengo tierra tampoco. Pero el hombre perseveró en la fe. Quizás tú digas: pero yo tengo tantos años estando en la iglesia y no se ve, mire, un poquito de gente que hay, no se ve el fruto. Pero hermano, ¿estás sirviendo al Señor o al ojo? Se necesita un pueblo entendido que dependa de Dios. Se necesitan también nuevas generaciones. ¿Y dónde están esas nuevas generaciones? Yo no veo gente nueva en la iglesia, quizás digas tú. Pero el Señor las tiene. El Señor le dijo a Pablo: Pablo, yo tengo mucho pueblo en este lugar, mucho pueblo. Dios se está tratando con mucha gente, hermano, que tiene hambre y necesita quien lo alimente. Una iglesia donde puedan llegar y refugiarse de esta perversa generación. Si la iglesia no se prepara, hermano, no va a haber un lugar donde la gente venga a saciar su necesidad. Y le va a suceder lo que le sucedió a Israel después de la muerte de Josué y los ancianos después de Josué. Dice en el libro de Jueces, capítulo 2, y esto es bien trágico, hermano, lo que dice Jueces, capítulo 2. Todo el libro de Jueces es trágico, porque el libro de Jueces es un libro de desorden, un libro de caos, de pecado, de consistencia espiritual. Pero así comienza más o menos el libro de Jueces, en el capítulo 2, describiendo estos 400 años vivieron más o menos así. Dice: el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero se murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, y lo sepultaron en su heredad. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, o sea, se murieron. Y se levantó detrás de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que Jehová había hecho por Israel. Se levantó otra generación. ¿Y saben qué pasó? Se volvieron idólatras, infieles. Hermano, Josué no fue perfecto. Josué cometió pecados y errores, pero fue un hombre consistente, sabía arrepentirse, sabía hacia dónde iba. Pero esta gente no sabía arrepentirse, no sabía hacia dónde iba, no conocían a Dios. Y eran el pueblo de Dios. El libro de Jueces, hermano,
hermano, se describe con esta frase: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. De vez en cuando Dios levantaba un hombre por aquí y un hombre por allá, pero se iba ese hombre, hermano, y el pueblo volvía a lo mismo. Pueblo de Dios, ten cuidado con lo que oyes, ten cuidado de quién lo oyes y cómo lo oyes. Si tú no cuidas lo que oyes, te puedes estar alimentando de palabras vanas y falsas. Y tú no podrás ser cuidadoso ni podrás tener discernimiento si no conoces la teología bíblica, las doctrinas escriturales, las cuales requieren que leas la Biblia, que la estudies, que la interpretes, lo cual requiere tiempo y dedicación. Los creyentes debemos dedicar tiempo y ser dedicados, hermano, a la escritura. Por eso las iglesias necesitan miembros serios, reflexivos, atentos y estudiosos de lo que mediten. No miembros mediocres, a medias, no miembros comprometidos. Hermanos, nuestra salud como individuos y como iglesia depende de la doctrina, de la teología. Pero no de una doctrina y una teología desnuda, intelectualizada y sin vigor práctico. No, tiene que ser una doctrina y una teología aplicada en nuestras vidas. La Biblia dice que el conocimiento envanece, el amor edifica. Así que nosotros necesitamos, hermanos queridos, el amor de Dios obrando en nuestros corazones. Y ese amor solo es real en Cristo, en su cruz. El amor de Dios solo se puede conocer en la cruz de Cristo. Por la fe en Cristo, en actitud de arrepentimiento frente a Cristo, creyendo y recibiendo su gracia. Y esa cruz es eficaz, es lo único eficaz. Pero es eficaz en la gente quebrantada, humillada por su propia bajeza y arrepentida de sus pecados, cuya única esperanza es la gracia, el amor que por gracia Dios nos muestra en la cruz. Necesitamos la cruz. Pablo decía: yo me propuse no saber ninguna cosa entre vosotros, sino a Cristo y a este crucificado. A mí no me interesa en la iglesia más que Cristo y este crucificado. Ahora, eso no quiere decir que Pablo solo era un tema, era como una guitarra de una sola cuerda. No. Pablo, hermano, tenía una guitarra completa, con todas las notas, los bajos, los altos, y todas las armonías, absolutamente. Pero todo estaba fundamentado en la persona de Cristo. Él es la principal piedra del ángulo. Esa gracia nos perdona, hermano. Esa gracia nos libra del pecado, nos capacita para luchar contra el pecado. No es un asunto de obras, de esfuerzos, de personalidad, de méritos o virtudes humanas. Es la obra de Dios, es su gracia, es la fe que obra por el amor, es el Espíritu Santo. Si no vivimos esa vida de fe, de amor, en la gracia y bajo la influencia y poder del Espíritu Santo, la iglesia se convertirá en una sinagoga humana, en una sinagoga de religión humana, como los fariseos. Se convertirá en una institución legalista, formalista, superficial, tibia, muerta e inservible. Hermanos queridos, el futuro de la iglesia depende de vidas fortalecidas y sometidas a la gracia de Cristo en la cruz. Dios va a usar hombres fieles, pero tenemos que orar por ellos, formarlos, que se levanten, y los hombres tienen que responder a ese llamado. No todos son llamados a ser pastores, pero todos son llamados a ser fieles a Dios. Dios es un Dios de medios. Hermanos, dos de los medios principales que Dios usa son la predicación y los hombres que predican. Dios usa muchos medios, pero esos son esenciales: la predicación y los hombres que predican.
La predicación se fundamenta en la teología bíblica y los hombres se fundamentan en el llamado de Dios, el reconocimiento de la iglesia y su fidelidad a ese llamado. Los hombres tienen que ser llamados por Dios, reconocidos por la iglesia y fieles a su llamado. Que Dios nos dé hombres fieles, hermano. Que Dios nos dé predicación fiel. Que Dios nos dé doctrina sólida. Que Dios nos permita vivir con la mirada puesta en Cristo. La mies es mucha y los obreros son pocos. No queremos palabra de hombre, queremos palabra de Dios. No queremos hombres usurpadores, queremos ministros fieles. No queremos una religión de obras, queremos una religión bajo la gracia, la religión de Cristo. No queremos entretenimiento, teatro, conciertos, música, no. Eso no es lo que necesita la iglesia. Si las iglesias se pretenden permanecer, prevalecer y hacerse prominentes y relevantes con la música, personajes, personalidades, hombres famosos, teatro, entretenimiento, va a fracasar, es inservible para Dios. La iglesia es la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y estas son, hermano, las recomendaciones. Conservar la pureza doctrinal, formar obreros fieles, permanecer firmes en la gracia y la fe de Cristo y persistir en la predicación. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por tu iglesia, por el futuro de tu iglesia. Gracias por hombres como Pablo, que amaron tu iglesia, Señor, se preocuparon y tomaron las medidas para que Timoteo y todos los que venían detrás tuvieran conciencia de cuál es su llamado, cuál es su responsabilidad y cómo debían conducirse en tu casa, Señor, para que tu iglesia permaneciese, para que tu iglesia pudiera asegurar su futuro como testigo en este mundo de la gracia salvadora de Cristo Jesús. Gracias, Señor.